Vexilla Regis pro Deum. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Bienvenidos a todos nuestros oyentes. El día de hoy vamos a tratar igual un tema sumamente interesante, según yo, y a la vez igual un poco complejo respecto a cómo se está de alguna u otra forma resucitando el paganismo, el animismo, y a través de la deformación de la idea que tenemos de Dios y propiamente tal de la naturaleza. Yo creo que igual es sumamente interesante cómo se han revivido ciertas prácticas esotéricas, cómo se ha endiosado a los animales, entre otras cosas. Sí, y bueno, también ver cosas que lamentablemente, prácticas litúrgicas que se han hecho, que ya se considerarían blasfemia, sacrilegio, porque también estamos hablando de dioses falsos. En el programa anterior pudimos mencionar también de que las religiones, si no vienen de Dios, es decir, en este caso el cristianismo católico, vienen o por invención humana o por invención demoníaca. Y aquí vamos también a poder abordar un poquito eso, lo que implica el culto a la naturaleza y a la Pachamama. Claro. Sobre todo que aquí lo vemos muy presente en lo que es Hispanoamérica. Claro. Catalina, ¿me podrías explicar un poco en qué consiste el concepto de herejía? ¿Qué es? Ya, primero vamos a partir con lo que es la herejía. La herejía como tal viene del griego airesis, ¿ya? Que significa selección, elegir, y que antes tenía un vínculo con la gente que no como que se adhería a una filosofía, ¿ya? Pero luego ya tiene una connotación más teológica, y como la teología no solamente se limita a una acción, sino que también es algo que involucra la relación con Dios y con la comunidad. Esta elección implica una separación de la comunidad, en este caso cristiana, que implica también la herejía en términos teológicos. Significa una exageración a veces de una verdad. Por lo mismo suena tan razonable, ¿ya? O sea, parte desde un fragmento de verdad, vamos a decir. Sí, ya. Por ejemplo, vemos de que cuando salió la herejía respecto a la humanidad de Jesús, ya, de la naturaleza de Jesús, claro. de que verdadero Dios y verdadero hombre, quienes creían que era verdaderamente hombre y lo defendían acérrimamente, Y negaban la divinidad. llegaban a tal punto de negar la divinidad para poder defender la sola humanidad. Ya. ¿Ya? Así que tenemos que entenderlo desde ese punto, de que va a tener hasta cierto punto algo de verdad, pero obviamente con esa exageración que termina al final rompiendo con la columna vertebral de la sana doctrina. Mira, pienso también, por ejemplo, haciendo un paralelismo, en la herejía donatista. La herejía donatista exageraba, por ejemplo, algo que en un comienzo es bueno, los sacramentos, ¿cierto? La gracia santificante, la gracia que producía los sacramentos, ¿cierto? Pero llevaban a tal punto el tema de esta exageración sobre los sacramentos, que decían que los sacramentos otorgados por sacerdotes que no tenían una vida en gracia, una vida prácticamente perfecta, eran inválidos, básicamente. Y si no me equivoco, también los donatistas, sino era que exageraban también la parte de la sola divinidad de Cristo y dejaban de un lado lo que es la humanidad. Claro. Así que después de esta aclaración vamos ahora con una herejía muy moderna, pero que a la vez se podría decir que también tiene esta otra herejía, que es el arqueologismo, ¿ya? De que se trata de fundamentar con experiencias primitivas, en este caso, sobre todo en Latinoamérica, sobre los indígenas y su relación con la naturaleza. Bien. Vamos a partir con otro concepto igual súper importante, que es el panteísmo, ¿cierto? Animista. Entender que este pensamiento tenía la idea de que, o tiene la idea, mejor dicho, que está vivo, lamentablemente, de que la naturaleza, es decir, las plantas, las aves, cualquier ser vivo,
e incluso hasta los ríos, los lagos, etcétera, inherentemente son una divinidad. Sí, tienen algo divino. Y como son también inherentemente una divinidad, se les debe rendir, por ende, el culto. Se les debe rendir a la atria, cierta adoración. Por tanto, también un respeto particular y bueno. Sí, esto cuando fue el tema ya de este salto en que hubo un momento en la historia que el ser humano empezó a adquirir más conciencia de sí mismo y su entorno, estamos hablando de no quiero ocupar la palabra, pero casi un salto evolutivo a nivel intelectual que le permitió hacer lógica de está ocurriendo este fenómeno y a la vez este instinto religioso de soy más pequeño que en este caso un volcán, que la lluvia, que algo Claro. que yo no puedo controlar. Pero ¿cuál es el problema? Que hasta el día de hoy, pese a de que estamos hablando de que la religiosidad se ha dado los medios para su purificación, sigue muy vigente. Y sobre todo también dentro de muchos círculos que también son pseudo cristianos. Mira, pienso, por ejemplo, si en el fondo consideramos que todo es Dios, entonces nada lo es. Sí, porque Y negamos el primer mandamiento, ya amarás a Dios sobre todas las cosas. sí, y además de que como tal, como entendemos a Dios, es suma perfección. Por lo tanto, si le falta algo, no sería Dios. ¿Ya? Y por lo tanto aquí estamos cargando de divinidad a cosas que son inferiores a Dios, ¿ya? Y sobre todo yo creo que tiene que ver esto con no solamente la relación que tenemos con Dios, sino también cuál es nuestra relación y qué entendemos con nuestro entorno natural y también con el resto de los humanos. Porque yo creo que lo más peligroso es que cuando uno cae en estas cosas, también tiene una consecuencia práctica. Si yo pienso que un perrito tiene más valor que una persona, y yo veo de que Por muy mala que sea la persona. por muy mala que sea, Relativizo yo veo a la persona, ¿cierto? sí, y viene justo alguien con una pistola y va a decir o mato a la persona o mato al perro, ¿ya? Y yo soy una persona, por ejemplo, animalista y que estoy practicando, por lo tanto, de esta forma también lo que sería este panteísmo. Yo digo, no, es que el perro tiene más dignidad que el ser humano, entonces yo defiendo al perrito y dejo que maten al humano. Es decir, de que tiene una consecuencia práctica. Por lo tanto, también es importante hablar de esto, no tenemos que quedarnos solamente con lo abstracto. Este pensamiento herético, por supuesto, tiene tres principales vertientes, pero tienen un solo origen. En primer lugar, ¿cierto?, el ecologismo, que está tan de boga en estos tiempos, y que hasta Santa Madre Iglesia se ha querido también sumar al debate, con encíclicas famosas del Papa Francisco. La segunda vertiente que tiene es el animalismo, que fue lo que hacía referencia recientemente Catalina, ¿cierto?, que lo vemos ampliamente. Y en último lugar, el indigenismo ideológico, que también ha ejercido una influencia importante en la iglesia, un daño tremendo, que lo hemos visto, por ejemplo, en los famosos estos ritos mayas que hace un par de años atrás se empezaron a celebrar en México y en Centroamérica, y este famoso espectáculo pagano que ocurrió con la Pachamama, ¿te acuerdas? Así como fue ¿No era para una conferencia episcopal? No recuerdo muy bien, pero fue muy famoso. Está la foto ahí de esta esta diosa arriba de una barca. Fue con Francisco, Sí. fue con Francisco. Y bueno, estas son las vertientes, pero el origen obviamente es este animismo panteísta pagano, ¿no es cierto?, que la iglesia ya había enterrado hace muchos años atrás. Sí, y que bueno, también está como nuevo resurgimiento, se articula mucho, conversa mucho con lo que es el marxismo. Porque si también nosotros vamos a lo que es este indigenismo o este ecologismo, falso ecologismo, tiene mucho que ver con lo que son también las corrientes de la teología latinoamericana, ¿ya? Porque también tiene que ver esta famosa liberación de los más oprimidos, en este caso de la creación. Es que mira, piénsalo igual, como el marxismo, en general, todas estas corrientes, como son ateas, entre comillas, necesitan reemplazar a Dios.
Sí. y lo reemplazan con cualquier tontera que encuentran. O en general esta misma sociedad, vámonos a esta sociedad postmoderna, o sea, esta sociedad que rechaza a nuestro Señor, que lo saca de la esfera pública y de la privada, lo debe reemplazar con algo, y ese reemplazo, ese sucedáneo, es precisamente todas estas ideas: el ecologismo, el animalismo, el indigenismo, porque se debe rendir el culto a la latria a algo, y ese algo viene a hacer estas cosas. Sí, y bueno, también aquí tú mencionaste la encíclica, que aquí también tiene que ver esto, la de Laudato Si. Aquí estamos con cosas. Laudato Si, que es lo que también en la esfera privada nosotros hemos conversado, tiene lo bueno, que es lo de doctrina social de la Iglesia, que replantea la crisis ambiental, en torno también que afecta a los sectores más vulnerables de la población. Es decir, cuando hay por ejemplo, ahora que aquí en Chile se vienen, si Dios quiere, hartas lluvias, claro. ¿Quiénes son los primeros afectados? Van a ser obviamente la gente pobre. Ya, ¿cuál es el problema también que tiene esta encíclica? Que es materialista, muy materialista. Porque efectivamente, yo personalmente, así de manera muy personal, yo amo mucho la creación. A mí me encantan los animales. Yo soy muy San Francisco de así para mis cosas. Mi esposo me conoce. Ya hasta tengo una esponja de lufa para contaminar menos. ¿Ya? Pero, ¿cuál es el tema? La creación ahora también gime los dolores de parto. Está sufriendo, pero no exclusivamente por la contaminación. O porque hay un Sufre desorden. por el pecado original. Sufre por el pecado original de nosotros y también por el pecado actual. Es decir, que ya estamos cambiando la dimensión de por qué está sufriendo la creación. La creación como tal tiene primero esto que es al principio de la creación del mundo, digo de todo, del mundo, ¿sí? Y que entra el pecado por nuestros padres Adán y Eva, y que luego también por nuestros pecados actuales también más sufre ontológicamente. Claro, y lo que pasa es que la teología moderna en el fondo destierra esa idea y se vuelve antropocéntrica y materialista. Por tanto, la culpa, la responsabilidad exclusiva ya no es del pecado como tal, ya sea si es actual o el original, sino que viene a ser una consecuencia del propio accionar del ser humano. Y aquí nos quedamos de nuevo en este círculo vicioso de querer solucionar un problema contingente que va a seguir así. A mí yo puedo hacer una analogía, o un paralelismo, mejor dicho, o súper infantil quizá, pero es como este tema de las terapias psicológicas que te dicen ahora, no, es que tú tienes que reflexionar, sanarte a ti mismo, perdonarte a ti mismo, un montón de tonterías así. Pero en el fondo, y claro, tú excluyes. Egocentrismo. Claro, todo tú. O sea, los problemas son culpa tuya, puede ser, sí, en gran parte sí, obviamente. Tú eres la víctima. Tú eres la víctima al mismo tiempo. O sea, en el fondo siempre viene con el tema de responsabilizar al ser humano y excluir también el tema escatológico y lo sobrenatural, vamos a decir, ¿no? Sí, e incluso también en relación a lo que estábamos hablando delante del pecado original, ¿cuál es nuestra esperanza? Obviamente nosotros podemos luchar con los medios actuales para cosas pequeñas que sabemos que van a ser un grano de arena, que por ejemplo yo obviamente no voy a tirar basura o no voy a promover la tenencia de animales que son plagas. Es que es diferente, porque es una conciencia, ¿cierto?, donde tú tienes un respeto por la naturaleza por ser creación de Dios. Sí, listo. Y que no, yo soy sin darle otro adjetivo más y aquí de... está también, y esto es lo bonito también de educarse científicamente sobre los animales, sobre las relaciones también de, ¿cómo se dice? Las cadenas tróficas. O sea, eso es muy entretenido, y con la educación también uno va luchando contra también este animismo de panteísmo. Que es totalmente irracional y que va contrario a la doctrina y a la tradición de nuestra iglesia, porque nuestra iglesia, si algo ha caracterizado a la iglesia, es esta combinación, vamos a decir, entre fe y razón, ¿me entiendes, no? Sí, es decir, yo cuido esto. Yo cuido la naturaleza no por la naturaleza en sí no porque misma, sea un Dios, no porque la adore como un Dios, sino porque, sí misma, sino porque es una creación de nuestro Señor. Es una creación hecha por el amor desbordante de Dios. Y que nuestro Señor nos ha dado el medio para poder dominarla, ¿cierto? Y poder adquirir o obtener beneficios de ella de acuerdo, ¿cierto?, al bien común. Sí, y esa es también una cualidad de Dios, porque nosotros siempre escuchamos Dios es amor.
¿ya? Deus caritas est. Y esta cualidad de Dios es que Él está tan lleno de amor que empieza a rebosar amor. ¿Y qué hace con ese amor? Crea. ¿Ya? No es que Dios haya en un momento necesitado crear el sol o crear el agua o crearnos a nosotros. Él no nos necesita y no necesita ni siquiera a mis queridos perros. Él por amor lo hace. Y como es por amor, yo lo amo, yo también amo lo que Él me regaló. Yo lo cuido porque Él me lo dio, me fue confiado. Porque en el fondo no te pertenece, no nos pertenece. Pero no me pertenece. Y por lo mismo no lo puedo idolatrar y poner como primer lugar. En el fondo igual esto es una enfermedad. Y curiosamente, ¿sabes? Que también con estas exageraciones se cometen también hasta abusos contra la naturaleza. Por ejemplo, la humanización de los animales. ¿Sabías tú que es maltrato animal? Sí. Se le asignan en el fondo características que son inherentes al ser humano, al alma humana. Por ejemplo, el libre albedrío, el derecho natural, los deberes morales, en general. Y en el fondo se niega lo que siempre ha caracterizado, ¿cierto?, la antropología del hombre cristiana, ¿cierto? Sí. ¿Cuál sería el antídoto para esto? Bueno, por un lado, siempre... Creo que ya hemos dado hartas pistas de este antídoto. Sí. Bastante. Tiene que ver sobre todo primero con nuestra relación con Dios. Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Y ahí también amando a Dios sobre todas las cosas y entendiendo que su creación favorita, como yo le enseño a los niños, es el ser humano, que somos los únicos, que aunque no estemos bautizados, pero aún así somos creación hecha a imagen y semejanza de Dios. La única creación. Aunque la creación más genial que haya existido haya sido, por ejemplo, un tiranosaurio Rex o el planeta Saturno, nosotros somos prioridad para Dios. Me interesa mucho cuando veamos el tema de los mitos contra la Inquisición, de la leyenda negra contra España, podríamos igual abordar un poco con más detalle el tema del indigenismo, porque en general nos quedaríamos cortos si nos dedicamos este programa a ello. Pero sí quiero mencionar que cuando también se habla de indigenismo y se idolatra mucho este tema, se viene a la mente toda esta gente que cree que eran como una Arcadia feliz, como y que tenían una utopía. Sí, una utopía, una armonía total con la naturaleza. Hubieron animales que también estuvieron al peligro de extinción y que incluso se extinguieron antes de la llegada de los españoles por culpa de los caballo indígenas. Se extingue en América, el caballo sí existía en América, al menos hay registros de 10.000 años antes de la llegada de los españoles. O incluso desde la época de los aztecas, de los mayas, el ave Quetzalcóatl, ¿ya? Es un ave, o Quetzal, una cosa así. El Quetzal. Es un ave muy preciosa. Y desde antes de la llegada de los españoles ya estaba en peligro de extinción, porque estos tipos lo tomaban y vivos le sacaban las plumas para colocárselo a sus tocados. O sea, estamos hablando de que también hay que saber de que no eran blancas palomas y que tampoco había esta armonía como también se trata de pintar entre el indígena y la pachamama. No era así. En el fondo, el origen de todo es, ya sabemos, nuestro Dios como un creador trascendente. La visión de la naturaleza debe ser subordinada y ordenada a nuestro Señor. Nuestra posición como ser humano debe ser un administrador racional y un guardián de esta naturaleza, ¿cierto? Pero sin negar que tenemos este privilegio también de utilizarla a nuestro beneficio, porque Dios así lo ha querido. Y recordar que siempre el fin supremo va a ser nuestra salvación, la salvación del alma. En general, pasamos, insistimos, aquí siempre hemos hecho esta comparativa, pasamos de un Dios que estaba en el centro del todo, que transforma y eleva al todo y llega recién a nosotros, a un antropocentrismo donde el hombre se convierte en Dios que debe adaptar y someter a las cosas creadas por él. Sí, incluso también hay otra exageración que podríamos decir, que también lo podríamos llamar herejía porque también tiene un fundamento bastante ateo, que también es el especismo, ¿ya? Que dice de que el humano es el ser superior ante todo y que eso también incluye ser superior a Dios. Y que ahí implica usar la naturaleza, usarla de manera desordenada
por puro placer y no para que también lo que Dios nos manda, que es para alimentarnos, vestirnos, incluso defendernos. ¿Ya? Y por lo mismo también todo esto lo tenemos que entender desde un prisma católico. Por supuesto. Porque lo que hemos hablado y que lo vamos a seguir resaltando, nuestra relación con la naturaleza siempre tiene que ser a partir de nuestra relación con Dios, como lo hacía San Francisco de Asís. Para ir finalizando, vamos a terminar con la historia, ¿cierto?, de San Bonifacio. San Bonifacio es famoso porque es por el ser el santo que evangelizó todos los que son los pueblos germánicos, ¿cierto? Lo del... Y estaba el árbol ahí está de- la imagen. Estaba, ¿cierto?, este famoso roble de Thor que adoraban todas estas tribus. Y él lo vio, tomó un hacha y lo cortó. Hay cero libertad religiosa. No, cero. Y que se instala sobre el roble. Ahí el fue altar. funado. Claro. En el fondo, tenemos que restaurar el ordo amoris, ¿cierto? La única defensa contra la herejía moderna es la caridad, en la verdad, amar al Creador por encima de todas las cosas. Solo cuando Dios ocupa el centro absoluto, el resto de la creación encuentra su orden, su belleza y su verdadero lugar. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Vexillare